Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en este ciclo de charlas de EduMed. Hoy nos acompaña una alumna egresada, podríamos decir, Gabriela Pouseu, y nos acompaña también la directora académica Victoria Suárez. La idea de este encuentro es que podamos conocer un poco la experiencia, los pensamientos y bueno, y muchas preguntas, muchas dudas que suelen tener un montón de nuestras alumnas. Bueno, ahora en manos de alguien que estudió con nosotros y que podemos decir que no sé, hemos trasladado todos nuestros conocimientos y herramientas para construir una gran profesional. Así que bueno, arrancamos con este encuentro de hoy. Vicky, Gaby, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres empezar? Sí, primero decirle gracias a Gaby por estar acá, por contar su experiencia. Y bueno, un poquito como decía Leandro, quizás está bueno que vos cuentes en primera persona cómo es la experiencia de estudiar puericultura, de estudiar con nosotros, cómo lo viviste. A mí lo primero que se me ocurre preguntarte es, estudiamos muchas cosas. Un montón. Leímos mucho, tuvimos muchas clases. Un montón. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la lactancia? Puede ser de la lactancia, puede ser de la leche materna en sí, de todo lo que aprendiste, que dijiste, wow, no puedo creer esto, no me lo imaginaba, no me esperaba algo así. ¿Hay algo que te haya llamado mucho la atención? Me llamó mucho la atención lo mismo que a vos, porque en las clases lo dijiste, la composición de la leche materna y cómo va cambiando es maravilloso. Y después, una clase que tiene que ver con la inducción de la lactancia, porque yo recuerdo cuando era chica haber leído una vez en el diario un artículo de una mamá que había adoptado muy lejos y me guardé en una carpetita porque me parecía fascinante y bueno, no estamos tan lejos de todo esto que alguna vez pasó accidentalmente y ahora lo vi como en vivo y en directo, con bibliografía y con sustento científico y una serie de cosas. Esas son las cosas que más Y de esta carpetita que vos guardaste, que ahí ya había como algo que te picaba de la lactancia y que te decía, es por este lado, hasta que te decidiste empezar puericultura. ¿Cuánto pasó? ¿Te acordás más o menos cuándo fue esto de que guardaste ese artículo? Y lo guardé como a los 7, 8 años, wow. Un montón. Yo siempre fui una enamorada de la maternidad, era media Susanita cuando era chiquita. Me gustaba mucho el trato siempre con el otro. Terminé la escuela, esas cosas que uno no sabe mucho para dónde ir, que medicina, pero era mucho tiempo de estudio, no me cerraba. Bueno, caí en instrumentación quirúrgica, estas cosas que tiene la vida. Me gustó, me alcanzaba trabajar. Cuando quedé embarazada, me volvió otra vez todo esto de la maternidad y vivirlo en persona y una serie de cosas. Y después cuando empezás con el tema de, bueno, teta al niño, ¿cómo hacemos? En mi época no había muchas puericultoras. La lactancia con mi hijo mayor se dio naturalmente, porque fue naturalmente. ¿En qué año fuiste mamá vos? En el 2004, de mi hijo mayor. Había sanatorios que tenían puericultoras, de hecho mi hermana había tenido en una clínica privada un año anterior, pero bueno, donde yo tuve mi hijo no. Pero bueno, fue como instintivo, se prendió un año de lactancia espectacular. 4 años después tuve mi hijo menor y nada, todo lo que en el primer año de la carrera lo fuimos estudiando, dije, esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó, por esto perdí la lactancia. Y eso también me hizo como una cosa muy particular, uno lo lleva al personal, que no está bien quizás, pero como entendí, no eran suposiciones que yo imaginaba o que cuando me frustré supuse que pasaba o no, es como, pasó esto. Y bueno, nada, y sigo siendo instrumentadora quirúrgica porque en este momento es mi trabajo en relación de dependencia, pero nada, quiero como una vuelta de rosca a la vida, ¿no? Bien. Así que así estamos en este momento. Gaby, hagamos la cronología. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión, en principio, de estudiar puericultura? ¿Qué te atrajo a este mundo? ¿Y por qué elegiste EduMed? Hablemos del minuto cero, antes de empezar con los contenidos. Yo quise estudiar puericultura cuando tuve la dificultad con mi lactancia, mi segunda lactancia, y fui a Fundalam, allá lejos de hace tiempo. Bueno, me armaron un relactador, medio como que lo usé, me empapé en eso y empecé a averiguar un par de años después para estudiar. Pero bueno, era presencial, 3 veces por semana tenías prácticas posturno, digamos, no daba para tener niños chiquitos, trabajo. Bueno, fue como
quedándose ahí, stand-by. Y, ¿te acordás más o menos época, año de eso? Y habrá sido 2008, nació mi segundo hijo. Empecé en 2011 a investigar qué onda. Bien. Pero bueno, la vida es complicada para las madres en general, que trabajamos y tenemos una casa en la espalda. Si bien uno tiene un compañero que acompaña, es difícil. Y fue como quedando relegado. Y se empezó a embarazar gente alrededor mío que hacía muchos años que no me pasaba, porque en mi edad ya mis amigas ya habían sido mamás hacía bastante. Pero empezaron a caer como varias embarazadas y a mí otra vez me empezó este bichito. Y ahí empecé a buscar, y viste que en Instagram miras una cosita y te empiezan a aparecer un montón de escuelas. Y bueno, nada, estaba recibiendo mail de otras escuelas y de golpe apareció EduMed así, en el Instagram, y hubo algo en el WhatsApp de preguntas y respuestas de quien me contestó, que no sé quién fue. Habrá sido ella, sí. Que hubo un contacto como muy personal, ¿no? De a qué te dedicas y bueno, entonces no te va a resultar quizás tan complicado porque estás en el ambiente, una serie de cosas que no me preguntes por qué, dije, es este el lugar. Y bueno, nada, ahí me anoté con, no sé, creo que fue en septiembre para arrancar en marzo, porque arrancábamos en marzo. Fui re precoz, sí, re precoz. De las primeras. Y bueno, nada, esos meses se me hicieron como muy largos. Porque yo quería empezar ya, o sea, abrímelo ahora. Y muchos años de estar ahí con la idea en la cabeza. Mucho tiempo, claro, con esto, el rum, y bueno, no llegaba más hasta que llegó. Así que, nada, yo estoy fascinada, ¿no? Estoy fascinada con la carrera, estoy fascinada con esto de haberlo hecho en forma virtual, que yo creí de verdad que no existía esta posibilidad. O sea, uno ve que hay gente que estudia virtualmente, sobre todo después de la pandemia, pero de verdad pensaba que era como una cursada más mediocre, como que uno no podía capacitarse como correspondía en esa instancia. Y bueno, me sorprendí haciéndolo, aprendiendo mucho más de la computadora, comprándome una computadora en el proceso, haciéndome mis propias carpetas, bajándome libros, o sea, en una situación que yo hacía 30 años me había recibido y estaba muy ajena a esta situación. Entonces fue como empezar medio de cero, ¿no? Muy movilizante en un montón de aspectos. Muy, muy contenta conmigo misma, mi familia me apoyó un montón, pero fue como empezar de nuevo, sí. Y con una tecnología que no teníamos cuando yo estudiaba, que tenías que ir a un libro, que las cosas eran como más tangibles quizás, ¿viste? Justo te adelantaste porque una de las preguntas que tenía ahora para hacerte era cómo sentiste esta modalidad virtual, ¿no? Me fascinó. Porque en realidad un poco todos nos tenemos que adaptar a esto también. Sí. Nosotros dando clases en un aula es una cosa y en forma digital es otra. Obvio. Entonces es un aprendizaje continuo de ambas partes. Seguro. También pasa con los profes, ¿no? Entonces un poco era preguntarte esto, ¿cómo lo habías sentido? Si crees que realmente funciona. Sí, me sorprendí. Porque, bien. O sea, yo tenía muchas expectativas en la formación. Tenía mucha gente que me decía, por acá sí se puede. O sea, de hecho tengo familia muy cercana que trabaja virtualmente todo el tiempo, digamos. Entonces, si uno puede trabajar virtualmente, ¿por qué no se podría estudiar, no? Pero hasta que lo ves... sí, es que creo que después la clase en vivo, en realidad, no difiere tanto. Y yo soy de las que siempre se conectaba. O sea, claro. Si no me conectaba han sido por situaciones muy puntuales, porque yo dejaba todo, porque era momento de cursada. Y a mí me gustaba verlo en el 1 a 1. Primero me parecía como un respeto al docente que está hablando a una computadora. Y segundo, te da esta posibilidad de ida y vuelta que quizás si bien en la plataforma vos podés preguntar y te contestan enseguida y uno, nada, mira la plataforma y aprende un montón de otras preguntas de gente que no estuvo en su momento en vivo. La realidad es que a mí me gustaba el 1 a 1. O sea, el poder que los profesores te vean la cara y levantar la mano y que te estén viendo. Me parece, sí, poder sacarte todas las dudas en vivo. Sí, me parece... Sí, no creí que sí iba a poder y se pudo. Se pudo. Bien, genial. Sí. Y hiciste la formación regular de 2 años. Sí. ¿Cómo fueron esos 2 años? ¿En algún momento sentiste que fue un poco pesado? ¿Sentiste que fue poco, quizás, de tiempo? ¿Qué sentiste que fue largo? Para mí, que trabajo y tengo familia y todo, para mí fue como
la situación perfecta, sobre todo volver a estudiar después de tantos años, es lo que digo. Quizás hoy por hoy, que ya estudié otra vez y volví al ruedo, me ofreces una situación de 2 años en un año, quizás te la agarro, aunque sea más intensa, aunque tenga que cursar 2 veces por semana. Estás con otro training ya. Estás con otro training, volvés y decís, sí, se podía, mirá, mi cabeza funcionaba, porque uno se va como limitando con los años y decís, uy, se podrá. La verdad que no se me hizo pesado, pero sí me sentí muy comprometida, la verdad. Y me gustó mucho. O sea, yo esperaba los jueves. Yo cursaba los jueves y yo los esperaba. Y los esperaba muy contenta. No es que era una carga conectarse y decir, hoy tengo clase. No, mejor no la miro. Y no me pasaba esto. Yo estaba muy contenta. Cursaba muy contenta. Me falta algo los jueves. Siento que ya los jueves estaríamos haciendo algo más. Pero bueno. Qué bueno escuchar eso. Qué bueno, sí. Porque bueno, uno lo hace con mucha pasión y muchas horas de trabajo y de planificación de cada clase, de coordinación de cada docente. Sí, ¿no? Eso se revé. Sí. Eso se ve. El compromiso de las docentes se recontra ve. Y aparte del pensar esto, ¿no? Que 2 años de cursada todas las semanas, hasta días feriados. Hasta días feriados. Es como, es hasta raro en un punto, cuando la presencialidad no existe, porque los feriados no vas. No. O siempre pasa algo, o que hay algún piquete, o que el docente no puede llegar. En cambio acá siempre fue continuo todo. Sí. Y está pensado así, ¿no, Vicky? Sí, y también la posibilidad de rever la clase, ¿no? Porque la presencialidad, vos ves la clase, está buenísimo, tenés al docente enfrente, pero tomaste notas, te fuiste a tu casa y ya está. Acá, al tener las clases disponibles durante los 2 años, es esto de, bueno, estoy en vivo, le pregunto al docente, estoy en cara a cara, pero después cuando me surge una duda, cuando estoy preparando el examen o lo que sea, puedo volver a ver la clase las veces que quiera, puedo preguntar en la plataforma. Que eso te quería preguntar, ¿cómo te resultó? Bueno, vos contabas esto de que era una experiencia nueva, esto de la virtualidad. Nosotros cuando elegimos la plataforma, la premisa fuera que sea fácil, que uno entre, fácil, vea fácil, pueda preguntar. ¿Cómo te resultó eso? Súper fácil. Fácil. Sí, fácil. Y esto de ver las clases también. Aparte, de hecho, yo me hacía accesos directos desde un grupo de WhatsApp propio, digamos, como para tener acceso a la clase sin necesidad muchas veces de usar la plataforma. Por ahí en el trabajo tenía un rato libre y quería rever una clase. Entonces, se podía hacer un acceso directo, pero la verdad es que la plataforma se maneja súper fácil. Súper fácil. Tampoco es que yo nunca manejo una computadora, pero la verdad es que me parece que una persona que nunca manejó nada. Es sencillo. Para arrancar, sí, después tiene un montón de cosas quizás que aprender para el día a día, pero no en la plataforma en particular, es muy sencilla, sí. Bien. Sí, es muy cómoda. Bueno, y llega el momento de las prácticas en el sanatorio, que te vi en muchas fotos. Sí. O sea que hiciste varias. Hice todas. Okay. Todas las que podía. Todas las que, todas las que me permitieron hacer, porque yo quería más. ¿Falta alguien? No. Yo voy. No, claro, no se podía eso. Pero sí hice durante el 2º año hice las observaciones y las prácticas. Contame cómo fue esa experiencia. Bueno, la primera fue fascinante, porque como tener a las mamás adelante, me cayeron todas las clases de golpe del primer año en la cabeza, porque yo la primera observación la hice en marzo de mi 2º año, o sea, habíamos tenido creo que 2 clases, creo que con Leti y una con vos, o sea, muy pocas clases habíamos tenido en el 2º año, y lo fundamental que habíamos tenido en primero, que era como lo más importante y lo más básico para ver una mamá, como que de golpe se me reseteó todo el cerebro y dije, era por acá, esto es así. Entonces fue espectacular. Me acuerdo que llegué en mi casa y mandé 2 audios. Mi esposo estaba de vacaciones con unos amigos y me mandaron mensajes. Mi esposo y mis mejores amigas de la escuela, y les contesté un audio y de los 2 lugares me contestaron igual. Se nota que estás en esto, se nota que esto es lo tuyo, porque la voz de felicidad que tenés, me decían. Y me di cuenta que me volví a escuchar el audio y dije, claro, sí, era así, porque se me escuchaba la voz de felicidad. No había ni que verme, era escucharme y bueno, las demás fueron como más tranquilas. No tranquilas porque fueron espectaculares, pero me refiero a que ya... La emoción. Ya, claro, yo ya sabía más o menos de qué va, de qué iba, claro, de qué iba la cosa, claro. Y bueno, tuve un montón de casos, la verdad, en el grupo de WhatsApp de las otras alumnas había había chicas que por ahí no le habían tocado tanta variedad. A mí me tocaron un montón, hasta rever un bebito de una observación a la próxima con
con una frenectomía en el medio, cosas que habitualmente no suelen pasar y bueno, yo tuve esa suerte. Así que aproveché desde mi momento cero a Maru hasta que me iba chao Maru, en el medio de la calle saludándonos porque era la última en irme. Vamos a aclarar que Maru es la coordinadora del servicio de poricultura de Dumed en el sanatorio, así que Maru es como la cabeza de ese equipo. Le mandamos un beso a Maru. Le mandamos un beso que no pudo venir, pero ya va a venir. Pero ahora está bueno que cuente un poco eso, ¿no? Que cuando están en el sanatorio no están solas o no están ahí perdidas tratando de mirar qué hace la gente del sanatorio. No, están mano a mano con Maru al lado. Todo el tiempo. Maru hace docencia todo el tiempo, antes de entrar a la habitación, en la habitación, cuando salen de la habitación. Les refuerza los temas y cuando ya las ve que están duchas, las deja largarse. Te va Entonces, soltando. porque hay mucha gente a la que le da miedo, porque dicen, no, ¿y qué voy a hacer con una...? O gente que por ahí no tiene experiencia hospitalaria. Vos por tu profesión quizás tenías como esa cuestión de moverte en ese ambiente, pero hay chicas que te dicen, yo soy maestra jardinera, entonces ¿qué hago? Clásica, No las vamos a poner en la boca del león de una, no es que van a estar ahí tratando de mirar un poquito, no, la tienen a Maru al lado, al principio es observarla, y después de a poquito cuando se van animando, Maru las va como ahí largando, pero siempre está al lado, siempre están acompañadas. No, ella es, yo se lo dije un par de veces también, se lo dije el día del final que me lo tomó ella, y se lo dije en la última clase también, es muy generosa con sus saberes, que no es fácil encontrar, sobre todo para nosotras las mujeres, quizás de nuestra época, que teníamos mucho recelo con la mujer al lado, era como una cosa, no sé, rara. Y sí, en general igual todas nuestras docentes, ¿viste? Sí, como que todas compartimos, yo digo el tip de la puericultora vieja, que decís, chicas, esto no está en los libros, pero esto funciona porque yo lo probé. Bueno, en general yo lo hablo mucho con las docentes también y más allá de que son excelentes docentes, son muy buenas personas. Sí. Y ponemos mucho foco en eso, ¿no? En transmitir más allá de lo que dice el libro y no guardarse lo que uno gana con años de experiencia, que se gana solamente así. Sí. Eso hacemos mucho foco en transmitírselo, así que qué bueno que yo lo vi todo el tiempo, la verdad. Y con las chicas con las que son de mi grupo más íntimo, lo hablamos todo el tiempo, que eso sí se ve. Se ve el compromiso, se ve lo generosas que son, se ve cómo transmiten la experiencia, porque podrían, poner un power y explicar la teoría y quedar ahí. Y sin embargo están todo el tiempo, bueno, vos también, todo el tiempo en el detallito, bueno, esto a mí me sirve mucho, o yo lo planteo de esta forma, y podrían quizás no hacerlo de esa forma y lo hacen así. Entonces me parece que... Bueno, pero eso hace que, lo hablaba también con Lean, que al final, cuando uno toma orales o cuando corrige trabajos prácticos, lo que nosotros queremos es estar orgullosos de ustedes. Había orales que yo los escuchaba y la verdad es que era un orgullo. Claro. A mí no hay nada que me ponga más feliz que decir, bueno, contribuimos para que haya buenas profesionales atendiendo a las mamás. Ese es como el objetivo. Sí. Así que, bueno, cuando vemos a alguien así comprometida y que sabemos que va a ser excelente profesional, es lo que queremos. Es un poco nuestra misión desde la formación. Sí, yo me sentí muy acompañada. Bueno. Rarísimo, porque a la distancia es como rarísimo, es virtual. ¿Cómo te sentís acompañada en una formación virtual? Pero se puede, pasa. Sí. Gaby, cuando llegaste a las prácticas en el sanatorio, ¿sentiste que tenías las herramientas como para desenvolverte o digamos que te sentías como que faltaba algo más? O sea, durante la cursa, 1 año y medio, por ejemplo, que llevabas, ¿no? Que ahí empezaste... ¿Sentías que más o menos podías desenvolverte? Si bien primero son observaciones. Yo cuando llegué a esta primera observación que te digo que tenías para mí un fue año. claro. Y bueno, yo sentí que me faltaban, por supuesto, cosas que después se fueron profundizando en segundo año, pero yo sentí que sí, estaba como con mucho conocimiento para ese momento. Igual seguramente no fue la misma la primera que la última. No, por supuesto, no. Ahí hay todo un aprendizaje. Sí, como de hecho, las ¿no? últimas... Yo entré sola, digamos, porque es esto que Maru te va soltando para que entres y la forma en que te parás, la forma en que te presentás, si bien yo tengo esto de poder hablar con los pacientes, pero por lo que me dedico, digamos, sí es cierto que fue como cambiando durante el transcurso de la cursada o de las prácticas, la forma en que uno se va hablando y cómo va abordando las mamás de acuerdo a cómo las va encontrando, porque... las profes siempre te dicen no, porque las mamás están muy vulnerables o están cansadas o están esto o están aquello y de golpe lo encontrás, lo ves ahí, en vivo y en directo. Y entonces, claro, cuando ya terminás el segundo año y ya tenés todavía más herramientas con la psicóloga y un montón de clases que también tenés, las abordás de otro lugar.
Bien. Entonces sí, es como, yo sentí que crecí. Bien. Desde la primera observación hasta la última práctica, hubiera querido más, por supuesto. ¿Y esa primera mamá que entraste sola a la habitación, te acordás? La primera mamá que entré sola, sí, entré con una compañera. Sí. Había 2 mamás, Ujú. eran 2 a la vez, y una era una mamá muy jovencita y que había tenido mellizos. Entonces, Hermoso primer caso para ser sola. Hermosos, y los tenía los 2 internados en neo. Entonces, bueno, nada, hablar con primero la mamá, la otra mamá que había tenido un bebé, que creo que es su segundo bebé, y después nada, como hablar con esta mamá tan jovencita y con mellizos, y de hecho cuando habíamos pasado, antes de ir a las salas, habíamos entrado con Maru Baneo a tomar nota de las mamás que había internadas, antes de hacer el roaming, estaban ahí las bebés y estaban con el papá. El papá pasaba de una cervocuna a la otra cervocuna, entonces es como, mira, y después me tocó esa mamá, entonces sí, fue espectacular. Qué bueno. Sí, fue espectacular. Bueno, qué lindo. Y de ahora en más, ¿a dónde te ves trabajando como pueri? ¿En un consultorio, ámbito hospitalario? ¿Te gustaría, no sé, asesorar empresas? No, a mí me gusta mucho el 1 a 1 con la mamá. A mí me gusta el 1 a 1. No sé si con una empresa, o sea, quizás podría, sí, en una empresa, como asesorar. Dando charlas. Claro, sí, quizás circunstancialmente, como para que después a esas mamás les espere un lugar más amigable. Tal cual. Para la lactancia o para sacar leche o para lo que necesiten, pero a mí me gusta mucho el contacto con el otro, siempre me gustó. Y así que me veo más haciendo, no sé, clínica sería. Clínica, claro. Sería clínica, aunque ya estuve dando charlas prenatales y la verdad tuve varias. Por supuesto, cuando era alumna, amigas conocidas, y bueno, me gusta lo prenatal, pero me gusta como anticiparse y darles las herramientas para que en ese momento sepan para dónde disparar, digamos, cuando se presenta una situación, eso me gusta un montón. Pero me gusta el 1 a 1. Bien. Me veo por ahí yo, creo. Okay. ¿Estás empezando como a ir a andar ese camino? De a poco. Bien. De a poco, me fui de vacaciones, recién volví, así que ahora, bueno, me voy a poner a dedicar a esto. Bien. Bien. Objetivo 2026. Sí, claramente. Sí. Muy claramente, bien. Sí. Así que así estamos. Muy bien. Bien. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a tu yo de hace más de 2 años que tenía dudas, que no sabía en dónde inscribirse, qué hacer, si hacerlo, si no hacerlo? A esa persona que tenía guardado el recorte de diario. Más que al yo de hace 2 años, se lo daría al yo de hace, no sé, 40. Al principio, decirle, esperá, anda haciendo otras cosas que va a llegar tu momento. Y sobre todo, creo que a la yo de mi segunda lactancia, creo que le diría, no vas a tener revancha quizás en la teta, pero sí vas a tener revancha con otras mamás, y me parece que eso sana también, porque hay una cuestión de culpas que tenemos las mamás, de no pude, 3 meses, perdí la lactancia y todo esto. Creo que le hablaría más a esa. Porque cuando yo me anoté muy segura de que quería eso. Y cuando yo elegí este lugar para estudiar, EduMed, también lo hice muy segura. Hubo algo que me dijo, es acá. Bueno, qué lindo, qué bien. Entonces, por eso me iría un poco más atrás, a la yo más joven, quizás. Está muy bien. Pero sí, creo que sí. Bien, ¿y qué le dirías algo en particular a esa? ¿Qué le dirías? ¿O qué le dirías ahora a cualquier persona que tiene dudas? De si elegir esta carrera. Me han consultado, de hecho, hay una mamá de una compañera de mi hijo que sabía que yo me estaba por recibir, y me escribió y se anotó en el intensivo de 1 año. Bien. Y después la vi cuando ya habían arrancado las clases, la cursada, creo que tenía 3 clases, que fue cuando fue la entrega de diploma de mi hijo. Y le dije, y dice, estoy fascinada, porque es eso, es esa, entras en un mundo como muy loco. Sí. Entonces, yo creo que le diría a cualquier persona que tiene todas estas sensaciones con la lactancia, y que tiene estas sensaciones con la maternidad y con acompañar mujeres, porque no es solamente la lactancia, sino es esto del acompañar a la otra. Me parece que es como algo que a mí me hacía mucho ruido hace un montón, no solamente de la lactancia, sino en un montón de situaciones. Entonces creo que esto es, mira, se puede, hacelo, si tenés este ruidito, hacelo, porque
es fascinante. La palabra es esa, es fascinante. Para mí es eso. Me decís cómo lo describo y lo describo así. Es fascinante. Es un mundo maravilloso. Que hay mucho por explorar, hay montón. Mucho por educar, sí. y ahí podemos generar mucho impacto. Sí. Y que hay mucho por cambiar. Hay mucho por cambiar. Mucho por cambiar. Hay mucho mito alrededor. Mucho profesional y no profesional en la salud. O sea, mucha falta de actualización y siguen con el mismo speech y vos escuchás a la gente y sigue repitiendo lo mismo que me repitieron a mí a los 20, a los 30, cuando fui mamá y vos decís, no se ayornan, no podés quedarte en un mundo que avanza tanto desde lo científico, desde lo tecnológico. Tanto y tan rápido. Y tan rápido, no puede ser que todavía sigan los mismos mitos de hace, no sé, mitos que tenía mi madre. Es raro. Sí. Creo que eso sí se puede cambiar. Con mucho trabajo, pero se puede cambiar. Bueno, es una tarea que tenés ahora vos también. De empujar junto con nosotros. Bienvenida. Exacto. Desde el 2009 que estoy acá remando. Siempre que se vayan sumando más. Claro, sirve. Siempre van a ser bien recibidas. No sirve. Sí. Tal cual. Sí. Así que sí. Bueno, Vicky, ¿algo más que quieras? ¿La podemos liberar? Así la podemos liberar a Gaby. Agradecerle de nuevo. Por favor. No solo por estar acá, sino por el compromiso que tuvo estos 2 años, que siempre se notó. Gaby está ahí siempre con una sonrisa atrás de la cámara. Se notaba la felicidad. Se nota que te apasiona, así que nada, va a ser un camino hermoso y te va a cambiar la vida. Sí, de a poquito vas a estar ahí con una pata en la instrumentación quirúrgica y otra en la lactancia y en algún momento vas a patear el bisturí. Olvídate, estoy segura. La verdad que sí, muy contenta. Gaby, te deseamos el mayor los éxitos, a romper la partida ahora. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, los invitamos a todos a seguirnos, a ponerle me gusta a este video para conocer un poco más de nosotros, de lo que hacemos, del impacto que generamos formando puricultoras profesionales. Y bueno, gracias a todos por sumarse. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.